Despertar espiritual en medio de una jornada laboral. Me llamo Irene, soy maestra de Reiki. Hoy vengo a hablarte de esta sensación que tenemos muchas veces de que nuestra vida profesional se ha mantenido en una dinámica que de repente un buen día nos damos cuenta que ya no nos importa. Normalmente esto sucede cuando estamos atravesando un proceso de despertar espiritual, un proceso de autoconocimiento muy profundo o simplemente nos empezamos a cuestionar hacia dónde va nuestra vida y qué queremos realmente hacer con ella, ¿no? Y es muy extraña esta sensación, y de hecho lo sé porque a mí me ha pasado, de estar entre emails, en reuniones de trabajo, hablando con compañeros y pensar que, o sentir que la que está ahí en esa reunión es como otra versión de ti que ya casi ni reconoces, que lo que antes era importante para ti, ahora poco menos que te da un poco igual y lo que quieres es hacer otra cosa con tu vida, tienes otras inquietudes y te gustaría, bueno, pues estar en otro asunto, ¿no? Yo recuerdo, siempre pongo este ejemplo, porque recuerdo una reunión que tuve hace mucho tiempo, cuando yo todavía trabajaba en banca. Vinieron a vernos unos analistas de mercados a ver cómo, bueno, cómo iba a evolucionar la situación económica y cómo eso iba a afectar a los tipos de interés, a los tipos de cambio y demás, que era a lo que yo me dedicaba, ¿no? Y recuerdo que mi jefa le preguntó a uno de los analistas que cómo veía el dólar, porque eso, dice, sí, ¿cómo ves el dólar? Porque eso a Irene le interesa. Y yo tuve ahí como un momento de epifanía y dije, pues se supone, no lo dije, lo pensé, dije, se supone que me debería interesar porque realmente yo me estoy dedicando a esto, pero la realidad es que no me interesa para nada, no me interesa en absoluto. A mí en aquella época lo que me interesaba era el yoga, era el reiki, era la terapia floral, era, bueno, pues empezar a crear un plan B para salir de ahí, aunque yo todavía no lo sabía así, ¿no? Pero esta sensación, como digo, es muy común. De repente nos vemos en un trabajo que antes nos gustaba, pero ahora ya ni fu ni fa. Incluso una vida que hemos construido que antes era positiva, antes era constructiva, antes nos hacía sentir bien, nos hacía incluso felices, pero ahora de repente se siente como vacía, se siente como gris, se siente como que estamos viviendo a medias y sobre todo se siente como que esa persona que hemos construido, esa imagen que damos a los demás, responde precisamente a eso, a las expectativas que los demás tienen y tenían sobre nosotras, a las corazas que nos hemos ido creando y a las estrategias que hemos ido adaptando para sobrevivir a no solo las expectativas que se han puesto sobre nosotras, sino a lo que sí, a lo que se espera de nosotras y a esas estrategias, como decía, que hemos tenido que ir adaptando para no sufrir, ¿no? Entonces, vamos a profundizar en esto y hoy te voy a dar 5 señales de que algo ya no va bien, aunque tú sigas funcionando normal, ¿vale? Aunque tu vida parece que no ha cambiado nada, pero por dentro algo sí ha cambiado. Y vamos a detectar estas 5 señales. La primera de todos es cuando empiezas a preguntarte para qué sirve lo que haces, ¿no? Mientras lo estás haciendo, es decir, tú estás en tu trabajo y de repente tienes un momento como me pasó a mí con el dólar, de decir, ¿y todo esto para qué? ¿Qué aporta? ¿Qué impacto positivo tiene? ¿A quién beneficia? Esto es algo que yo me preguntaba mucho. ¿A quién beneficia realmente lo que yo estoy haciendo? ¿No? Y, y el caso es que tú en tu rutina, en tu día a día, en un día de trabajo, una jornada laboral, vas haciendo el check a las tareas de la lista, a esas tareas que tenías previstas para el día, pero es esa sensación interna de decir, pero todo esto ¿para qué? ¿Qué, como digo, qué me aporta a mí? ¿Qué le aporta a la gente? Y lo que antes te parecía útil o incluso interesante, ahora ya no. Y ahora te resulta poco menos que vacío, poco menos que automático y se siente, pues eso, como algo insípido, insulso, que ya, bueno, pues es una rutina más que ya no te aporta. Esa sería la primera. Como digo, te preguntas para qué sirve lo que haces mientras lo estás haciendo. La segunda es muy evidente y es cuando el que empieza a quejarse es el cuerpo. Tu cuerpo empieza a quejarse antes que tu mente. Tu cuerpo se da cuenta de lo que está sucediendo mucho antes que tu mente. Te duele la espalda, estás agotada, tienes la sensación de que estás falta de energía constantemente, no descansas bien, te cuesta dormir, tienes incluso estrés o ansiedad, picos de estrés, picos de ansiedad. Y aunque mentalmente intentas
ignorar todas esas señales y tirar para adelante como sea, algo en tu cuerpo te está diciendo que ya no. Muchas veces yo lo explico como que empieza a surgir una ansiedad o un estrés existencial, ¿no? Y es esas veces que eh, hay una tensión y un nerviosismo y una inquietud tan sutil que apenas la percibes, apenas la haces consciente, pero está ahí. En otras circunstancias no es tan sutil y como digo, ya pasa al cuerpo y empiezas pues esta sensación de drenaje constante, esta sensación de agitación, de nerviosismo, de inquietud y no sabes muy bien a qué se debe porque aparentemente, visto desde fuera, todo está más o menos bien, todo está colocado. Puede incluso que tengas una vida estable, con una pareja estable, con una nómina estable, con unas vacaciones estables, todo muy cierto, muy consolidado, muy seguro, aparentemente seguro, pero empieza a haber malestares que una cosa aquí y otra allá y de repente un desajuste en tu sistema hormonal y de repente un desajuste en el digestivo o dolores de cabeza o como digo ansiedad y no sabes muy bien de dónde está surgiendo y es que algo dentro no está colocado y algo dentro no está bien y tú sigues, lo intentas ignorar, intentas acallar esos síntomas, o a lo mejor no, a lo mejor intentas resolver e intentas ver qué está pasando, pero con una mirada reducida. Es decir, si tengo un problema digestivo, me centro en observar qué puede estar pasando a nivel digestivo. A lo mejor incluso consultas con un nutricionista o vas al médico y así, ¿no? Y piensas que el problema es ese y no lo ves con una mirada más amplia. Entonces, cuando empiezan a aparecer diferentes síntomas físicos que aparentemente no tienen ninguna conexión entre sí, ahí empieza a sospechar y sobre todo también si no se resuelven con nada. Tercera, sientes que te estás quedando pequeña dentro de la vida que tú misma has construido. Esta es muy sutil, pero también muy dolorosa y muy evidente en algunos casos. Es esa sensación de que estás desperdiciando tu vida, de que podrías estar dedicándote a algo con más impacto, con más valor y que concuerda o es mucho más coherente con tu sistema actual de creencias, de valores y tu propósito, que no tiene por qué ser tu sistema de creencias, propósito y valores de hace 10 años, sino que es el que es ahora. Y como digo, te empiezas a sentir pequeña. Lo que antes era una zona cómoda, una zona de estabilidad o una zona segura, ahora se siente como una prisión, como una jaula que te empieza a ahogar y te empiezas a cansar de tu rutina, te empiezas a cansar de tu vida, empieza a ver como una sensación primero de normalización, lo que antes te hacía ilusión ya no te la hace tanta, y luego de hartazgo incluso, y empiezas a ver cosas que incluso te molestan, de lo que antes, como digo, era una ilusión y era a lo mejor un sueño que conseguiste y ahora ya, ahora ni tiene gracia, ni te aporta, ni sientes que ya te diga nada, ni te haga vibrar, ¿vale? Y lo más confuso de todo es que no sabes ni siquiera lo que quieres en lugar de eso. Y como digo, un trabajo que antes te gustaba, y a mí esto me pasó, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en Bankia era un sueño para mí. Yo me acuerdo que veía las torres Kio de Madrid, las torres inclinadas, y decía, "Jo, ojalá algún día yo trabajara ahí". Y conseguí trabajar ahí. Y lo que antes me hacía ilusión, de repente un día fue como esa certeza de que ese no era mi sitio. Pero tampoco sabía muy bien cuál sí era. Y yo por lo menos sí tenía un plan B y sí que estaba empezando a- a conectar con esas otras que me gustaban, cosas que me gustaban, las clases de yoga, de Reiki, en mis sesiones de terapia, el mundo del crecimiento personal, del desarrollo de la conciencia, de la meditación, pero no sabía muy bien a qué me podía dedicar más allá de eso. No me veía tampoco ahí dedicándome a eso. Entonces, sé que para muchas de vosotras, para muchas personas, una de las cosas, y puede que sea lo que te está pasando a ti, que sabes que esto ya no, pero no sabes lo que sí. Y te sientes como atrapada en un espacio del que ni siquiera sales porque no sabes a dónde ir si sales de ahí, ¿no? Entonces es una sensación muy inquietante, diría yo. Cuarta señal, empiezas a buscarle sentido a todo, incluso a lo que antes dabas por hecho. Sentido, entre comillas, ¿vale? Empiezas a buscarle el sentido, el propósito, ¿vale? Te preguntas si esto es lo que quieres hacer el resto de tu vida. Y como digo, estás en tu trabajo y te gustaba y te hacía sentir bien,
y de repente un buen día entras en una sensación, vuelvo la señal anterior, como de hartazgo, de normalización, y dices, ¿realmente me quiero pasar así el resto de mi vida? ¿Realmente esto es todo lo que hay para mí? ¿Realmente voy a hacer esto hasta que me jubile? Y empiezas a pensar en otras palabras como propósito, como misión, como energía, como alma, mientras rellenas tus Excel, haces informes o pides presupuestos o lo que sea que hagas, ¿no? Y como digo, ahí empieza a existir una búsqueda de sentido, una necesidad de autorrealización, una necesidad de plenitud, una necesidad de trascendencia. Incluso para algunas personas, y a ti a lo mejor te pilla esto como muy lejos, o a lo mejor no, y estás ahí, empieza a surgir en ti una necesidad de legado. Es decir, ¿qué quiero yo aportar al mundo? Que cuando yo me vaya de este mundo, ¿qué es lo que quiero dejar? ¿Qué quiero haber construido? ¿Cuál quiero que sea mi aportación a este mundo para que sea un poquito mejor para mis hijos o los hijos de mis amigas si yo no los tengo? ¿Vale? 5. ¿Tienes momentos de visualizar qué pasaría si lo dejas todo? Mezclado con mejor no, que me da pánico, ¿vale? Esa sensación de decir, ¿qué pasaría si lo mando todo a tomar por saco y me voy con una caravana a recorrer el mundo? O cambio de aires, dejo este trabajo y me voy a vivir a no sé dónde, o dejo este trabajo y creo mi propio proyecto de esto que me ilusiona, pero eso mismo te aterra al mismo tiempo. Y dices, ay, no, porque claro, porque... Y entra la mente justificando, porque claro, porque los ingresos, porque claro, de qué voy a vivir. Y tú sigues ahí fantaseando con otras vidas posibles, pero te da miedo renunciar a la estabilidad y a la seguridad, y lo digo entre comillas porque la seguridad no es nunca del todo segura, pero renunciar a esa estabilidad, a esa certeza, sobre todo a esa certidumbre que tienes, te da miedo. Y tienes una sensación de estar despertando, pero no sabes muy bien tampoco hacia dónde te lleva eso, ni qué quiere decir, ni a dónde te gustaría que te llevara, ¿no? Entonces, esa sensación, como digo, de qué pasaría si lo dejo todo, que viene acompañada de mucha ilusión, pero también un punto de miedo, para mí esa es la clave de dónde está nuestro camino. Y es cuando sientes una mezcla de ilusión y de motivación, pero también de miedo. Ojo, que no es lo mismo decir, me quiero ir por huir. ¿Vale? No es lo mismo, ojalá me fuera de aquí a vivir al campo porque no soporto la ciudad. No es lo mismo quererte ir a vivir al campo porque te gusta la naturaleza, porque te gusta estar ahí, porque has encontrado que ese es tu sitio, que no porque salgas huyendo de otra cosa, ¿vale? Lo suelo explicar a mis alumnas cuando hacemos cosas y tomamos decisiones desde un punto centrado o desde un punto neurótico. Hay una diferencia ahí muy sutil que hay que ver porque muchas veces nos equivocamos por tomar decisiones desde un punto de vista neurótico, porque cuando tomamos decisiones desde la neurosis no somos nosotras. Entonces, estamos tomando decisiones desde un lugar de herida y no desde un lugar conectado con quien realmente somos nosotras, ¿vale? Pero sí, una de las señales para identificar cuál es nuestro camino, para mí, es cuando coexisten esos momentos de ilusión, de esperanza, de que te brillan los ojos, de que te cambia la cara, con un puntito de miedo, de decir, ¡ay! 5 señales, repaso todas, hemos dicho, eh, cuando te preguntas para qué sirve lo que haces mientras lo estás haciendo, hemos dicho que empiezas a notar que tu cuerpo se queja antes que tu mente. La tercera era sientes que te estás quedando pequeña dentro de la vida que tú misma has construido. Y la cuarta es esa sensación de buscarle sentido, propósito a todo, incluso a lo que antes dabas por hecho. Todo lo que haces y te preguntas si eso lo vas a hacer el resto de tu vida. Y por último, ahora sí, la quinta, esos momentos de decir, fantasear con, ¿y si lo dejo todo? Huyo sin mirar atrás y empiezo a crear otra cosa, pero a la vez te da miedo. 3 claves entonces para transitar ese despertar sin caer en la locura, en el pánico ni en la culpa, ¿vale? 3 claves. La primera, escúchate antes de reaccionar. No tomes decisiones drásticas, pero tampoco calles lo que estás sintiendo. Dale espacio a las preguntas que te están removiendo. Son perfectamente válidas y les tienes que dar un espacio. Lo principal es el autoconocimiento y la autoescucha, porque como decía antes, si tomamos decisiones
desde un lugar de neurosis, es muy probable que a medio plazo estemos igual que estábamos. Al principio puede que nos dé subidón, un cambio radical que hemos hecho, pero cuando pasa un tiempo nos damos cuenta de que ahí tampoco era. Entonces, lo fundamental es primero hacer un trabajo de autoconocimiento, reflexionar mucho, escucharte mucho, sentirte mucho y ver realmente qué está pidiendo tu alma y no tu ego, ¿vale? Date cuenta también, a mí esto es un ejercicio que me ayudó mucho, es desde dónde elegiste el camino que has construido a día de hoy. Y te pongo un ejemplo. Yo me di cuenta, por ejemplo, que había estudiado lo que había estudiado, Administración y Dirección de Empresas, y que estaba trabajando en una entidad financiera motivada por una herida de la infancia. Quería ser una persona con cierto poder personal, quería empoderarme, quería ser una mujer empoderada, quería que nadie me hiciera daño. Y en mi mente se creó la asociación de una empresaria, por ejemplo, una persona de cierto éxito, es una persona empoderada y nadie la hace daño. Pero esto no tiene por qué ser así. Y hay otras muchas maneras de que nadie te haga daño. La primera de ellas es mirarte tú y resolver tú dentro, porque se te hace daño normalmente cuando se tocan cosas que no están del todo trabajadas, ¿vale? Si no, no te hacen tanto daño. Esto muy simplista y muy simplificado para no alargarme mucho, ¿vale? Pero como digo, antes de tomar ninguna decisión que pueda convertirse y puedas darte cuenta después de que ha sido una decisión reactiva y neurótica, primero escúchate, pero tampoco apagues lo que estás sintiendo, ¿vale? Se trata de escucharte, no se trata de reaccionar y actuar sin que haya detrás un, un sostén tanto emocional como mental, como espiritual incluso. Es decir, voy a tomar una decisión consciente. No se trata de reaccionar y mandarlo todo a la mierda para irte a no sé dónde con la furgoneta a viajar, porque quizá eso no es lo que quieres y eso resulta ser una huida, ¿vale? Pero como digo, tampoco calles lo que estás sintiendo, porque al final, si surgió un síntoma, ese síntoma se hará cada vez más grande. Por ejemplo, una ansiedad, ¿no? Lo que al principio era, bueno, momentitos de ansiedad pueden derivar en ataques de pánico, pueden derivar en una depresión, pueden derivar en una enfermedad psicosomática, pueden derivar en muchas cosas. Entonces, dale espacio a lo que estás sintiendo, procésalo, elabóralo, pero no tomes tampoco decisiones a lo loco y a la ligera y sobre todo desde un lugar incoherente o descentrado. Segundo, no te exijas tener claridad inmediata. Esto es algo que veo mucho entre mis alumnas y mis seguidoras y que a mí me pasó también. Queremos saber, necesitamos certeza, necesitamos claridad absoluta y confianza absoluta para tomar decisiones. Y no, no es así. El alma no trabaja con un calendario de productividad y sentirte confundida es parte del proceso y suele venir además justo antes del cambio. Cuando queremos hacer un cambio importante en nuestra vida, cuando queramos dejar atrás una vida que no nos satisface, una vida en la que no nos sentimos plenas ni realizadas y queremos empezar a construir otra cosa, hay momentos de mucha confusión y de miedo. Y tenemos que aprender a convivir con esto, con la confusión y con el miedo. No nos impacientemos por tener claridad inmediata. Yo recuerdo cuando dejé mi trabajo ya por fin para emprender y dedicarme a lo mío, tenía tal sensación de miedo por estarme equivocando que recurrí a todo. Me hice la carta natal, hice sesiones de tarot, hice registros akáshicos, hice un montón de cosas con la esperanza de que algo de fuera me validara la decisión y me dijera tranquila que todo está bien, que te va a salir bien, que vas a tener éxito, que esto sí es lo tuyo, que este sí es tu camino. Pero no podemos tampoco depositar nuestra referencia, o sea, no podemos depender de la validación externa, ¿no? No podemos pretender que las respuestas nos vengan de fuera ni que nos vengan ya. Y habrá un proceso de vacío, habrá un proceso de salto en el que no vemos el suelo debajo de nuestros pies, en el que todo es incierto, en el que todo es nuevo, en el que no sabemos y realmente no tenemos respuestas y no tenemos tampoco por qué tenerlas, ¿vale? Entonces, sobre todo, ten presente que la claridad no va a llegar de forma inmediata y la claridad es el resultado también de un proceso intensivo de trabajo personal y de autoconocimiento. La claridad y la confianza, ¿vale? Y tercero, y súper importante, tercera clave para transitar este despertar en medio de la jornada laboral,
Rodéate de personas que estén transitando lo mismo que tú. No te haces una idea de la importancia que tiene el entorno del que te rodeas para sostener tu vibración, para sostener tus decisiones, para nutrirte, para inspirarte y para impulsarte. No dejes que las creencias de otras personas influyan en tus decisiones. No dejes que porque tu padre piense que estás cometiendo la locura de tu vida, tú dejes tu sueño al margen. No pienses que porque tus amigos o tus amigas no comprendan lo que estás haciendo y te insistan en que te vas a confundir, que te estás equivocando, que es muy difícil conseguir lo que tú quieres, que todo eso no te contamine y no te deje, eh, no deje que te baje la vibra, ¿vale? Estar sola en un proceso como este lo hace mucho más duro, lo hace mucho más complicado, pero estar rodeada de las personas incorrectas también. Entonces, no quiere decir que tengas que retirar la palabra a todo el mundo que no piense como tú. Quiere decir que no permitas que, como decía antes, sus creencias sobre lo que tú estás queriendo hacer te contaminen y condicionen tus decisiones. Puedes escuchar a las personas, pero también te digo, y aquí como consejo no pedido, te digo, no admitas juicios y opiniones de personas que tienen una vida insatisfactoria para ellos, ¿vale? No, no que bajo tu criterio sea insatisfactoria, sino, salvo que veas una persona súper feliz, súper exitosa, súper abundante, súper próspera, que te dé consejos sobre eso, escúchala, que seguro que tienes algo que aprender. De las demás, puedes aprender cosas, puedes aprender sobre todo por dónde no ir, puedes ver reflejado lo que no quieres para tu vida, pero no dejes que las creencias y las opiniones y los juicios que han limitado a personas que no están teniendo una vida satisfactoria, te limiten también a ti y te tiren para abajo de tu vibra, ¿vale? De tu frecuencia, que arrastren la frecuencia y la tiren para abajo, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que cuando compartes también con personas que están atravesando lo mismo que tú, que están saliendo de vidas que ya no les encajan, que están haciendo este cambio y esta búsqueda no solo de sí mismas, sino de este intento de construir una vida mucho más alineada con sus valores, con quiénes son, para sentirse más plenas, más libres, más felices, más autorrealizadas, esas personas te interesan a tu lado, aunque luego se dediquen a cosas completamente diferentes. Y tú puedes a lo mejor estar muy en el desarrollo personal y te encuentras con otra persona que quiere montar un proyecto de ingeniería, lo que sea, da igual. Pero si están transitando este cambio, seguro que te aporta y seguro que te vas a sentir más acompañada, más validada y mucho más fuerte, más nutrida, más inspirada. Nada más por hoy. Sí decirte que si sientes que todo esto te resuena, que te hace sentido, que sientes que algo ya dentro de ti no encaja, que hay algo que empieza a resultarte incoherente, que hay algo entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago ya no está totalmente alineado, pero a la vez no sabes muy bien qué hacer con ello, no sabes para dónde tirar, no sabes dónde sí, sabes dónde no, pero no sabes dónde sí, quizá te ayude ver un pequeño vídeo que he preparado para presentarte la maestría en Reiki integrativo. En esta escuela hablamos de Reiki, ya sabes, y son muchísimas las alumnas que han pasado por mi formación, que están en esta misma situación y que gracias al proceso que han vivido con Reiki han encontrado más claridad, más propósito, más sentido, más confianza y más certeza para elegir el camino que quieren elegir. Tengo alumnas que se han decidido por estudiar salud integrativa, medicina china, mediumnidad, que han decidido ofrecerse al mundo como terapeutas de Reiki, en fin. Tengo alumnas que empiezan a crear sus propios proyectos de cero, podría contarte muchos más, ahora son estos los más recientes y los que más me vienen a la mente, pero todas ellas me dicen lo mismo. Ha sido el proceso con Reiki el que me ha dado la claridad suficiente como para yo por fin ver lo que quiero hacer. Y este ver lo que quiero hacer, hay veces que está relacionado con Reiki, pero hay veces que no. Hay veces que está
más relacionado pues, con otras cosas. Otra me decía el otro día que ella es médico y que había decidido abrir una consulta de salud integrativa, también de medicina integrativa. La medicina integrativa últimamente me lo han dicho dos, cosa que me pone muy contenta. La maestría en Reiki integrativo es una propuesta que nace justo desde este punto de inflexión que muchas estamos viviendo, cuando ya no nos sirve lo de antes, pero todavía no tenemos claro lo nuevo. Sabemos que lo de antes ya no, pero no sabemos dónde sí. No vemos todavía con claridad nuestro camino. La maestría en Reiki integrativo te va a servir tanto si quieres dedicarte profesionalmente a enseñar o compartir o difundir Reiki, como si no, y lo quieres más como un viaje de autoconocimiento y de transformación y de cambio de frecuencia a nivel, como digo, interno, a nivel personal, no para compartirlo después, sino para quedártelo para ti. Así que si quieres darle una oportunidad a la maestría en Reiki integrativo, tanto si te quieres dedicar profesionalmente a Reiki como si no, o como si todavía no lo sabes, aquí abajo en la descripción tienes el enlace para acceder a este vídeo de presentación porque empezamos la próxima convocatoria a finales de abril. Así que ya te puedes apuntar, regístrate, ves el vídeo de presentación sin ningún tipo de compromiso, hacemos si quieres una llamada de selección y te digo si la maestría te puede servir en este punto en el camino en el que estás o mejor no y te dedicas a otras cosas. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!